Después de la guerra, leí cómo los líderes occidentales, hombres de Estado, militares, servicios de inteligencia, jerarquías eclesiásticas y dirigentes civiles se horrorizaban por lo que había pasado con los judíos. Declaraban no haber sabido nada acerca del Holocausto, pues el genocidio había sido mantenido en secreto. Esta versión de los hechos persiste todavía, pero no es más que un mito. El exterminio no era un secreto para ellos. Así empezamos el primer programa de Luz y Oscuridad bajo el nazismo, que tú, Fernando, hola, bienvenido. Muy buenas tardes, Raquel y el resto de amigos. Has querido dedicar a un personaje de luz, en este caso, a Jan Karski. ¿Quién era Jan Karski? Pues Jan Karski es efectivamente el autor de esas declaraciones. Realmente es una entrevista que le hicieron en 1987, en donde él, que fue uno de los grandes testigos de la Shoah, del Holocausto, venía a confirmar lo que los historiadores llevan ya décadas ratificando, y es que el Holocausto en 1942, 1943 no era en absoluto desconocido, entre otras cosas porque auténticos héroes, o justo entre las naciones, que fue declarado por Israel en el año 1982, como Jan Karski, se ocuparon de informar al mundo los horrores que estaban pasando, especialmente en su Polonia natal. Karski es un personaje muy, muy peculiar, es admirable por muchas razones. Bueno, él nace en 1914, justamente cuando empieza la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, y muere en el año 2000. Por tanto, es testigo de las dos grandes conflagraciones más importantes que ha tenido el mundo en el siglo pasado, en el siglo XX. Fernando, él y no es católico, nace en Lodz. Eso te iba a decir, que no es que no es cualquier ciudad polaca. Lodz era judía en su mayoría. Efectivamente. Él estudia con los jesuitas y sobre todo empieza sus primeros años, él quiere ser diplomático. De hecho, tiene unos primeros escarceos diplomáticos trabajando para las embajadas en Bucarest, en Berlín, Ginebra, también en Londres. Pero claro, en 1939, él es muy joven todavía, recordemos que nace en 1914, empieza la Segunda Guerra Mundial con la invasión alemana precisamente de su país, de Polonia. Con lo cual, Jan Karski, cuyo nombre auténtico es Jan Kozielewski, Jan Karski es un nombre de guerra, es el nombre que él emplea, el seudónimo que emplea como guerrillero del ZWZ, que es la resistencia polaca. Ya hablamos de esto a continuación, ¿no? Bueno, cuando empieza la guerra, él se integra en el ejército polaco y, como bien sabemos, Polonia es derrotada por la maquinaria, por la apisonadora nazi soviética, porque no olvidemos, Raquel, que Polonia es invadida prácticamente de forma simultánea por los dos grandes totalitarismos del siglo XX. Por una parte, y en primer lugar, por los nazis, que son los que inician la invasión, pero a continuación, apenas unas semanas después, por las tropas soviéticas, que en virtud del acuerdo Ribbentrop-Molotov, pues deciden repartirse Polonia entre esas dos tiranías, la hitleriana y la stalinista. Él cae primero prisionero de los soviéticos, curiosamente, y salva la vida de forma prácticamente milagrosa de no ser masacrado en las fosas de Katyn, que ya sabes es uno de los grandes crímenes de guerra cometidos por los bolcheviques, porque él consigue disimular su identidad como oficial polaco y se hace pasar por un soldado raso. Esto hace que los soviéticos decidan no asesinarlo a él, como se hicieron con 20.000 oficiales y gente de la inteligencia polaca, y es canjeado. Pasa entonces a manos nazis. Entonces, en muy poco tiempo, Karski visita los campos de concentración soviéticos, pero también los campos de concentración para prisioneros de los nazis. Además, fue correo de la resistencia polaca. Sí, él consigue efectivamente integrarse en la resistencia polaca. Era un hombre muy culto, dominaba varios idiomas, tenía además una inteligencia portentosa.
aparte de los microfilms y las cintas y las fotografías que tomó, bueno, eso se percibe en las últimas entrevistas. Algunas de ellas están perfectamente accesibles en Internet, porque recuerdo que murió hace relativamente poco, en el año 2000. Landman, en su magnífico documental, ¿no?, y mastodóntico documental de más de casi 10 horas, Shoah, recoge algún pequeño corte entrevistando a Karski. Y digo que tiene una memoria prodigiosa porque Karski, cuando en los años 80, en los años 90, incluso en entrevistas concedidas pocos años antes de morir, recuerda su etapa en la resistencia, su memoria es prodigiosa, porque recuerda gestos, detalles que a cualquier persona normal se le olvidarían y que él tiene grabados a sangre y fuego en su cerebro, ¿no? Karski, de hecho, Fernando, estuvo, como comentas en la entrada de tu diccionario, estuvo a punto de suicidarse cuando sufría la tortura de la Gestapo. Sí, a él lo atrapan en 1940, fíjate que cae prisionero de los soviéticos en el 39 y lo atrapan los nazis en el año 40 en Eslovaquia. Lo torturan para que confiese nombres de colaboradores de la resistencia polaca, de lo que él luego llamó el Estado secreto. Porque es verdad que en Polonia, en contra de lo que suele pensarse, es cuando empieza realmente a haber una resistencia muy sólida dentro del propio Estado. Por eso Karski, a su gran obra, que se llama El Estado clandestino, la tiene publicada Anagrama en español desde hace unos años. El Estado clandestino realmente es la resistencia polaca, es que es un Estado dentro de un Estado controlado por los nazis. De hecho, hay que decir, en favor de Karski y de la resistencia polaca, que Polonia es el único país conquistado y ocupado por los nazis que no cuenta con un gobierno colaboracionista, como sí tuvo la Noruega o la propia Francia de Vichy, ¿no?, con Petén y los Quisling de turno. Claro. En Polonia hay un Estado polaco en el exilio y hay una resistencia bastante potente. Y Karski es miembro de esa resistencia. Sí, y además una excepción, Fernando, porque si bien apuntabas lo de que no existía un gobierno títere, la verdad es que la resistencia polaca tampoco ayudó precisamente a los judíos, pero sí lo hizo Jan Karski. Cuéntanos cómo. Efectivamente, pues mira, lo primero que hizo Jan Karski es visitar el gueto de Varsovia. Él, en colaboración con el Partido Socialista Judío, con el Bund, empieza, y con varias organizaciones secretas también, todas ellas judías, consigue internarse en el gueto de Varsovia, disfrazado, recordemos que hablaba varios idiomas a la perfección, entre ellos el alemán, y haciéndose pasar por un guardia ucraniano, consigue llegar a lo que él pensaba que era el campo de exterminio de Belzec. Era un campo previo a Belzec, pero bueno, él en cualquier caso ya es testigo de los crímenes sistemáticos. Estamos hablando del año 42, año 42-43, cuando visita tanto el gueto de Varsovia como las proximidades del campo de exterminio de Belzec. Y allí él ve ya con sus propios ojos cómo están asesinando sistemáticamente a los judíos. No es que se los maltrate, no es que se los aísle, no es que se les nieguen los derechos civiles, es que hay una maquinaria, consecuencia de la conferencia de Wannsee, de exterminio sistemático de los judíos. Lo ve, lo recoge y lo documenta. Y con esa información, y esto realmente es lo que le abre las carnes a Karski, yo creo que él muere muchos años después con esa enorme pena y con ese incluso sentimiento de culpa que él nunca se consiguió quitar de encima. Él, con toda esa documentación, se reúne, Raquel, con las fuerzas vivas de los ejércitos aliados. Se reúne en Inglaterra con todos los miembros de los principales partidos, del Partido Laborista, del Partido Conservador. Allí se reúne con Anthony Eden, con Lord Cranborne, con Hugh Dalton, pero también se reúne, y esto es todavía, no consigue ver a Churchill, esto es cierto, Churchill no le recibe en ningún momento, visita a algún autor comunista como Koestler, que había vivido la Guerra Civil Española y que ya se había desengañado del bolchevismo, del comunismo,
Pero en verano de 1943, con esa información masiva del exterminio de la Shoah, del Holocausto judío, él se desplaza a Estados Unidos y consigue reunirse en verano de 1943 nada más ni nada menos que con el presidente Roosevelt. Se sienta con Roosevelt, le escucha, muy amable, muy atento. Él le explica los horrores que están sucediendo y cuando le transmite al presidente Roosevelt, le pregunta abiertamente al presidente Roosevelt qué va a hacer para impedir los crímenes masivos de millones de judíos. Roosevelt lo que le dice es que transmita a sus interlocutores en Europa, en Polonia, que no se preocupe, que los americanos están con ellos y que van a ganar la guerra. Pero no se hace absolutamente nada. De hecho, él, absolutamente desengañado al ver que ninguna de las fuerzas aliadas han hecho caso a la información documentadísima que él ha presentado, no es el único. No olvidemos, por ejemplo, que Bernstein, que este es nazi, es un oficial de las SS y un personaje también que merecería la pena dedicarle un programa, ha visitado también Belzec en 1942 y ha contactado incluso con la diplomacia vaticana. Esto Costa Gabras lo recoge muy bien en su película Amén. Bueno, es otro personaje, pero también Bernstein mandó información a Occidente de lo que estaba pasando. Nadie les creyó. Bueno, Karski entonces decide que la única solución que le queda es publicar un libro. Ese libro se convirtió en un bestseller, vendió en muy poco tiempo. Es la historia del Estado clandestino, que ya digo que la publicó Acantilado en español hace relativamente poco, en el año 2011. Esa publicación vendió más de 400.000 ejemplares, pero ya era tarde. En 1944, efectivamente, la guerra estaba prácticamente terminada y la operación de exterminio sistemático del pueblo judío pues básicamente había culminado. Y es verdad que aún faltaba, o estaba en proceso de desarrollarse, una etapa también sangrienta de la Shoah, que es el exterminio de la población judía húngara, que fue casi postergada hasta el final de la guerra. Pero en cualquier caso, y esto es lo sangrante del papel de Karski, primero la valentía que tuvo de internarse en el corazón de la bestia, porque estuvo en Varsovia, estuvo en el gueto de Varsovia y llegó a estar en el campo de exterminio próximo a Belzec. Pero lo peor de todo es que pudo transmitir esa información y nadie, absolutamente nadie, ni políticos, ni autoridades religiosas, ni organizaciones sindicales, nadie le creyó. Como tú, fue muy vendido. Como tú siempre dices, Fernando, fue la Casandra de la Shoah, ¿no? Sí, efectivamente. En el fondo, si queremos vincular la mitología griega con la cultura judeocristiana, al final Casandra es un personaje de la mitología que, teniendo la posibilidad de saber los males que iban a ocurrir y poderla contar, poderlo transmitir a sus congéneres, la maldición de Casandra es que nadie le creyó. Desde ese punto, Jan Karski es una Casandra de mitología desgraciadamente real y verídica. Claro, pero a Karski no le creyeron o creyéndole no hicieron nada. Pues es difícil que no le creyeran, Raquel, porque Karski no es el único informador de lujo que hubo. Otro día podemos hablar también de lo que sabía y lo que conocía la Cruz Roja Internacional. No hablo de la Cruz Roja Alemana, que había sido sincronizada con las instituciones nazis, pero sí te hablo del Comité Internacional de la Cruz Roja con sede en Ginebra. En este comité había informaciones más que suficientes del año 42 y el año 43, donde conocían perfectamente lo que estaba sucediendo. Y este mismo comité llega a enviar a Terezín, al campo checo de Terezín, un delegado de la Cruz Roja cuyo informe hoy en día sigue produciendo vergüenza ajena, porque poco menos que viene a decir que aquello es un parque temático donde los judíos vivían de maravilla, ¿no? Bueno, Jan Karski estuvo en el gueto de Varsovia, estuvo cerca del campo estuvo en las proximidades, como nos contabas, del campo de exterminio de Belzec, en un campo auxiliar, y lo contó, aunque no le creyeran. Fernando, lo dejamos aquí. Gracias por elegir a este personaje de luz que nos da la oportunidad de homenajearle y te esperamos en el próximo programa.
Estupendo, pues será un placer, Raquel. El próximo programa tocará un personaje de oscuridad, porque también ellos nos enseñan lo que no debemos permitir.